Ahora, el diario de Paula, donde confluyen la crónica personal y el arte. Me parecía curioso que a Robert le preocupara tanto el contenido de mi obra. Temía que no tuviera éxito si era demasiado provocadora. Siempre quería que compusiera una canción que él pudiera bailar. Yo terminaba diciéndole que se parecía un poco a su padre, con su insistencia para que tomara un camino que me diera dinero. Pero yo no tenía ningún interés y me faltaba tacto. Eso le hacía pensar, pero seguía creyendo que él tenía razón. Cuando se publicó Seventh Heaven, Robert organizó una fiesta para mí con John y Maxime. Fue un acto informal organizado en su elegante piso de Central Park West. Tuvieron la gentileza de invitar a muchos de sus amigos del mundo del arte, la moda y la industria editorial. Los entretuve con poemas y relatos y luego vendí mis libros, que llevaba en una gran bolsa de la compra, a $1 cada uno. Robert me regañó tiernamente por abordar clientes en el salón de los McKendree, pero George Plimpton, a quien le gustó sobre todo el poema de Eddie Sedgwick, creyó que mi presentación del producto era encantadora. Nuestras diferencias sociales, por muy exasperantes que fueran, estaban teñidas de amor y sentido del humor. De hecho, éramos bastante parecidos y gravitábamos uno hacia el otro, por muy grande que fuera la brecha. Lo afrontábamos todo, importante o nimio, con el mismo vigor. Para mí, Robert y yo estábamos unidos de forma irrevocable, como Paul y Elizabeth, los hermanos de los niños terribles de Cocteau. Jugábamos a cosas parecidas, considerábamos tesoros los objetos más insignificantes y a menudo desconcertábamos a amigos y conocidos con nuestra indefinible devoción. Habían regañado a Robert por negar su homosexualidad. Nos habían acusado de no ser una pareja auténtica. Robert temía que al declarar su homosexualidad nuestra relación se destruyera. Necesitábamos tiempo para considerar qué significaba todo aquello, cómo íbamos a asumir y redefinir nuestro amor. De él aprendí que a menudo la contradicción es el camino más diáfano para llegar a la verdad. Este texto es de Patti Smith, Éramos unos niños. Lo traje porque, bueno, tenía ganas de compartir un poco ese amor tan especial que tenían estas dos personas, con Robert Mapplethorpe, fotógrafo, y su experiencia de vida que experimentaron en el Hotel Chelsea en Nueva York, y todos esos años locos y extremos juntos, viviendo su romance, no trabajando, sobreviviendo como podían, experimentando un poco cada uno su vida de artista en el mundo que les tocaba en ese momento. Así que nada, les recomiendo el libro. Muy bien. Sí, yo también lo leí. Precioso, precioso, precioso. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Salud. Les contamos que estamos acá compartiendo unas copitas de vino, unos chipá que trajo Marisa. Sí, Nos gracias damos Marisa. todos los gustos acá en el Como Museo siempre, del Marisa Arte. trayendo alguna novedad cada sábado. Para compartir un poco el momento. Seguimos con Mariano Sapia, pintor argentino. Recordamos, estamos en el programa El Verso del Arte, de Artistas en Cooperativa. Cualquier mensaje que nos quieran dejar, lo pueden hacer por Facebook, en Artistas Cooperativa, en Cooperativa Facebook. Y que será muy bien recibido. Y agradecemos mucho los mensajes que nos han enviado. Y hay montones. Mariano, contanos acerca de... Hay un trabajo que terminaste hace poquito, o se inauguró hace poco, un mural en la Sigen. Lo terminé hace 3 o 4 años. 3 o 4 años. Sí, no quisiera verlo porque tenía miedo de que... De desilusionarte. No, de decir, bueno, me hace falta 2 meses más de trabajo. Y la verdad es que no... Ese es un mural que pinté sobre el Holocausto y te juro, estuve 2 meses pintándolo. Florencia me ayudó. Sí, te acordás, tú un verano ahí, Tal en cual. un sótano en la AMIA, dentro Tal de la cual. AMIA. Y la verdad es que, cosa rara en mí, me enfermé, me agarré una gripe brutal.
Porque hay un tema que es este. La pintura no es lo mismo. Cada arte tiene su particularidad. Imagínense ustedes que van a ver una película terrible sobre el Holocausto. Van a ver esa película, les pega enormemente, les golpea el estómago, les remuerde la conciencia, 1000 cosas. Salen a la calle, salen a Corrientes, salen a Cabildo, salen a Rivadavia, donde salgan del cine, o en Quilmes, o donde corno sea, y dicen qué raro, qué es todo, qué peliculón, bla. Y se van. Imagínense que van a escuchar una gran música o una música compuesta sobre un tema terrible y les golpea y apagan el CD o apagan la computadora y punto. El tema es que una pintura está siempre en una pared. Entonces, a veces la pregunta que yo me hago es, ¿uno puede convivir con el espanto, con el terror todo el tiempo? Esa pintura yo la pinté para una circunstancia muy particular y para que estuviera en un lugar que no fuera exactamente público, es decir, un lugar donde la gente tiene que vivir. Porque a veces uno no puede vivir con el desastre y la tristeza y el horror. Yo creo que el olvido es una cosa que armó la evolución para hacer que no nos volviéramos locos. Imagínense si cada uno de ustedes que están escuchando ahora pudieran estar en este momento rememorando al mismo tiempo todos los sinsabores, todas las traiciones, todos los dolores, todas las pérdidas, todas las angustias que han vivido en su época, todos en este mismo momento. Y directamente les explotaría el corazón primero y después la cabeza. ¿Cómo fue el tema de la temática? Digamos, ¿cómo fue el trabajo? ¿Te encargaron con esa temática? Tal cual, sí. Entonces yo busqué algo que pegara mucho, porque lo pensé, es decir, en el arte también existe el pensamiento. Más allá del arte conceptual, existe el pensamiento. Existe, aunque no lo crean. Y bueno, no solamente eso, sino que yo estuve ayudándote a hacer ese mural y lo loco fue que no solamente que hay que bancárselo en una pared, sino que es un mural de 9 metros de largo por 3 de alto y que el trabajo fue hecho en un sótano dentro de la AMIA y además para el cual había que documentarse, entonces era todo el tiempo buscar material, fotos y era una patada al hígado cada cosa que uno encontraba que servía para documentar para que después Mariano pueda trabajar en el mural y también trabajar en la AMIA. Fue una experiencia muy fuerte. Yo nunca había entrado en la AMIA, pero me acuerdo muy bien el día de la explosión. Más vale. Igual eso nos va a llevar a entrar en temas de altísima actualidad que vamos a evitar con mucha sensatez. Bueno, me parece correcto. Porque estamos en el mundo del arte. Tratemos, en ese caso, hoy sábado a la noche, virtual. Sí, ponerle buena onda. No ponerle buena onda, sino, porque en realidad no te olvides que podemos terminar hablando de cualquier cosa, es decir, tratemos de circunscribirnos al arte. En aquel contexto yo había pensado que, imagínense las personas que están escuchando, una gran tela de 9 metros por 3 de alto, en el cual hay como hay un alambre tejido, y atrás del alambre tejido, pintado, ¿no? Hay un montón de chicos que después fueron humo, porque fueron quemados vivos, ¿no? Fueron quemados después de haber sido gaseados. Y tomamos fotos, o sea, los pintamos a partir de fotos reales, ¿no? Es decir, porque nuestra época tiene demasiado espacio al concepto. Tenemos el concepto de revolución, tenemos el concepto de holocausto, tenemos el concepto de crisis económica, pero en realidad siempre cuando hay una crisis económica hay un tipo que no puede comprar salame, hay un tipo que no puede comprarse una cerveza, hay una mujer que no se puede comprar un par de hojotas. Cuando hay un quilombo, cuando hay el holocausto, había un montón de gente que tenían un nombre, un apellido, que se metía en la oreja, se rascaban la oreja de una manera, se rascaban la espalda de otra manera, tenían gustos, maneras absolutamente personales, y esa gente es la que murió. No murió se hizo el holocausto, un ente abstracto que no me chupa un huevo. Murió un montón de gente que era única, y eso pasa con todo, por lo cual lo que también estoy haciendo, estoy atacando esa especie de locura que tiene nuestra época de amor por las ideas generales y conceptuosas. Bueno, y fue el trabajo de documentar fotos de chicos reales. Absolutamente. Estuvieron ahí, el saquito que usaban, el muñeco que tenían, o sea, todo era... Tal cual, sí. Documentación real. Sí. Ahora,
Vos dijiste que tu papá tal vez tenía el deseo que vos fueras escritor. No, él se imaginaba. Mi viejo era y es extremadamente cuidadoso y respetuoso con lo que son sus hijos. Pero de alguna manera él cuenta contás historias y además, en tus cuadros, ¿no? Te hago una pregunta para que tires. Fuera de la pintura, yo sé que has tenido como referente a Víctor Hugo, a Borges, a Marcel Chau también por ahí. Víctor Hugo, el escritor, desde luego, ¿no? Sí. No, porque está tan en boga últimamente. No, para claro, qué sé yo, el tango, bueno, los paisajes de Lugano, ¿qué otros referentes? Todo lo que nutre la cultura, es decir, nosotros no estamos así, aparecemos como mucha gente piensa en esta época, que aparece hop y no había nada antes. Nosotros somos un eslabón más absolutamente mínimo en una cadena enorme y gigantesca. Vamos a suponer esto, vamos un planteo para el oyente. Imagínense, yo estudié con Carlos Gorriarena, que él sentía que había estudiado y aprendido con algunas cosas de Antonio Berni, que era un enorme pintor. Antonio Berni, a su vez, había estudiado en Europa, en Francia, con unos pintores franceses conocidos, que a su vez pero también había estudiado con unos pintores catalanes. Esos pintores franceses seguramente habían tomado la manera francesa que venía de la manera italiana. La manera catalana venía también de una manera que estaba muy en boga en el Mediterráneo y que también termina orillando en la pintura italiana, pero la pintura italiana derivaba de la pintura griega y de la pintura etrusca, que a su vez eran derivados de la pintura egipcia. Lo que quiero decir es que hay toda una cadena de gente que vivió, sintió, sufrió, amó, tuvo sentimientos de todo tipo y que a veces uno los percibe claramente y te ayudan a vivir, y vos sentís que la alegría de ese tipo que vivió hace 500, 600 años te toca un poco. Cuando vos ves, imagínense... Bueno, no nos sentimos muy lejanos de los personajes de los retratos del Fayum, ¿no? Claro, contémosle al oyente. Al-Fayum era un oasis al oeste del Nilo, para el lado de Libia, que era un lugar donde había una colonia de griegos y romanos y egipcios, en la época en que primero los griegos y después Roma habían hecho a Egipto una parte de su imperio. Ese era un lugar que evidentemente en un desierto, un gran oasis, es una cosa linda, te da fresquito, te da agua, te bañás, mirás el cocodrilo, las cosas que haces cuando estás en el oasis. Comés cocos, o te subís a la palmera. Te ponen tomar sol en bikini. Tal cual. Pero la gente hacía una cosa muy rara. La gente, con esa larga tradición que traía Egipto, con la presencia de preservarse a la muerte, se hacía retratar en vida. Entonces, los pintores... Imagínense, una persona de 30 años se sentaba una vez en su vida y alguien le tomaba un retrato con mucha paciencia y mucho arte y dedicación, y después se guardaba ese retrato. Cuando esa persona moría, capaz que era un año después, 5 años después, 20 años después, 30 años después, se la ponía no mucho más, porque vivían como hasta los 40 como mucho. No te creas, Egipto tenía una tradición enorme de medicinal. La muerte podía ser muerte, inmortalidad infantil, pero aquellos que vivían después, si no los tenían muerte violenta o infecciones. Pero, y a lo que voy yo, es que quedaron unas pinturas en un lugar desértico, donde eran las tumbas, en el Fayum, que fueron preservadas hasta nosotros. Entonces, claro, ¿cómo no sentir esa cercanía con esos sentimientos, ¿no? Bueno, y además estéticamente están muy ligados a Berni y a Picasso, tranquilamente. Porque Berni tomaba claramente la pintura italiana, que a su vez era heredera de la pintura griega, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar otro tema de los que escuchás diariamente. Bueno, vamos a poner un tema de Juanse, vamos a poner. Okay. Vicio. Con este tema les puedo asegurar que he pintado horas, pero lo pongo que se repita y pintás horas. Adelante. Yo vivo en la
Agenda. Lo que no te podés perder. Hola, buenas noches. Quería pasar agenda. Estuve en la muestra de Sputnik. Está exponiendo TACA, la calle Finoquieto 545, una muestra de cerámica muy interesante. Después, ayer estuve en el Mamba, San Juan, entre Balcarce y Defensa. Se inauguró una muestra de Heredia. Y después en Zabaleta Lab, Defensa 269, segundo piso, está la muestra de Andrés Campañucci. También podemos ver en el Teatro 25 de Mayo, Avenida de Triunvirato 4444, la muestra Sumersión, curada por Mariano Soto, donde está Florencia Margarita Frasquina, nuestra compañera, y Alejandro Moreira. Bueno, después por otro lado está la película que vi como para recomendarles, es Renoir, de Gilles Bourdeau, del año 2013. Bueno, ¿alguien más tiene alguna muestra que quiera contar, que vio, que le pareció interesante? Bueno, hay una muestra que inauguró ayer, de Bruno Grisanti, en Teodoro García, y yo creo que es Giribone. Pinta muy bien Grisanti, pero es muy bueno. Pero además es grato de ver, es lindo de ver, te llena el alma, te llena el corazón. Bueno, iremos a verla. Muy bien. ¿De las que viste, tu preferida, Marisa? Si elegís una, así la muestra estrella. En realidad, me gustó mucho ver lo que hacía Heredia en el año 66, en el 75. Contame para los oyentes, claro, qué hace Heredia. En realidad eran objetos. Ajá. Y pensar eso en el año 66 era revolucionario. Eran cosas que aún hoy son modernas. ¿Qué tipo de objetos? Florcitas con maniquíes mezclados con... Él utilizaba objetos de la vida cotidiana. Exacto. Para hacer sus piezas. Y como generalmente, basura. Claro, como basura, lo que podemos llamar usualmente basura. Sí. Pero armaba piezas que en general pueden traducirse en cierta violencia, sí. ¿no? Sí, hay unas piezas negras muy interesantes. Una manera como de interpelar fuerte, sí, a la realidad, al espectador, a la realidad, sí. Sí, me pareció como para ver. Y además me parece que Heredia es un artista que hoy es retomado por muchos artistas contemporáneos. Sí, como que hubo una época donde quedó medio perdido y que hoy se lo vuelve a poner en valor. Y de joven se parecía muchísimo a Dick Bogart. ¿En serio? Idéntico. O sea que era un dandy. Sí, tenía una belleza particular, acotada a ese sector, ¿no? Del público, ¿no? Que bordeaba ligeramente lo perverso. Bueno, ¿no tiene algo que ver un poco con yo concuerdo totalmente con lo que decían ustedes. Hay que recalcar que en esa época había un enorme aire de libertad y de dinero en Argentina, que fue la década del 60. Yo en el taller de Gorriarena conocí a alguien que era conocido también de Heredia, que se llamaba Carreidas, que estaba loco. Ahora bien, Carreidas había hecho, como dicen ustedes, cosas que decís, pero esto se hizo 30 años después en Zúrich. Lo que pasa es que también una pregunta para los oyentes, y no es una pregunta que me hago yo solamente, es una pregunta para la mesa, para los oyentes, para todos. Si uno ve una soga colgada con tres brochecitos, y eso colgado una hojita, está bien, uno la ve en una galería, pero deja de ser una soguita con unos broches y un papelito. Es una pregunta que me hago yo continuamente. En aquella época en Argentina había una enorme apertura y enorme capacidad creativa. Y también había una manera de decirle a toda una generación, porque eso ahora nosotros nos olvidamos. Vos, si te hubiéramos puesto hace 70 años, tu pelo sería de loca. El tuyo de loquita 1, el tuyo de loquita 2. Por favor. El tuyo de loquita 3. Pero qué falta de respeto. No, lo que quiero decir es que era una época de tanto cambio, y en esa época de tanto cambio también se experimentaban y se probaban muchas cosas, que la naturaleza también prueba un montón de cosas. Prueba de repente especies que no duran nada.
Porque prueba. Yo creo que son intentos fallidos. Muchos casos. Creo que hay muchas cosas que nadie se anima a decir, ¿sabes qué? Esto es una garcha. Son preguntas que yo me hago y que las pongo a la mesa. Yo comparto. Es decir, porque imagínense, la persona que está escuchando, nos está escuchando esta noche, va al cine y de repente sabe que hay películas que le gustan más, otras menos. Escucha una música y hay películas que le gustan más, menos. Y de repente va a un lugar y encuentra una bolsita con un pedo adentro. Pero literalmente, no un pedo... O calamares podridos. Encontrás un pedo literal. Bueno, yo creo que todas las opiniones son válidas. Yo respeto totalmente. Sí. Me parece que lo interesante de este momento es que podemos pensar completamente diferente y todo eso puede convivir y puede llevarse bien con naturalidad. Estamos de acuerdo. Yo quizás lo que siento es que sí no hace falta por ahí decir esto es una garcha. O sea, a mí, yo no sé si me copa decirle a alguien esto que haces es una garcha. Bueno, yo lo que creo, ¿sabes qué? Es que nosotros entendemos por sistema democrático una idea absolutamente infantil. La idea infantil es que cualquiera puede hacer cualquier cosa y que es bueno porque cada uno lo hace. Yo creo que no. Yo creo que... Déjame terminar. Yo lo que te quiero decir es que mientras vos no le pegues un mazazo en la cabeza, ni lo mates a otra persona, puedo decir, lo que estás haciendo es un desastre y es una porquería. ¿Pero no te parece un mazazo en la cabeza decirle a alguien? No, porque ¿sabes qué? En la historia de la humanidad ha habido demasiados mazazos literales. La cantidad de artistas sicados por la Inquisición, la cantidad de artistas muertos, la cantidad de gente que por hacer un chiste era muerta. Pero eso eran persecuciones. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que si algo, por ejemplo, para mí Piet Mondrian es un tipo, literalmente, que es la antesala de un sistema totalitario. Para mí es clarísimo, yo puedo defenderte porque es. Entonces yo veo una especie de Mondrian y digo, ¿sabes qué? Esto es la antesala de un sistema totalitario. Por A, por B, por C y por D. Yo tuve una formación sofisticadísima. Entonces no me corren con palabras. Yo cuando tenía 14 años, el Ulises lo sacaba de la biblioteca de mi casa, no lo aprendí en la facultad. Entonces vivimos en un mundo donde se defienden una cantidad de cosas que en la práctica real el desarrollo de esas ideas te llevan una vida invivible. Entonces yo lo que le digo a los oyentes es que crean en su percepción. Si algo le parece pésimo, diga, me parece pésimo. ¿Y por qué? No puedo decir que es pésimo, me parece pésimo. ¿Esto lo hace un chico? Sí, lo puede hacer un chico. ¿Y por qué? Crean en lo que ustedes sienten, crean en lo que ustedes perciben, crean en su sensibilidad. Crean en que si ven una pintura es una cosa, y si ven 10 ya van a tener puntos de comparación, y si ven 100 van a decir, y estas me gustaron más por esto, por esto. Yo creo que si me dejás meter un bocadillo, por favor, parte un poco de lo mismo. O sea, yo me siento en ese lugar. Para mí también me parece valioso poder decir, a mí eso me gusta o me genera alguna sensación que me atrae pensar o reflexionar. Es lo mismo, son veredas quizás opuestas, pero me parece que sucede la misma cosa. Está bien, también es cierto. Y también esa persona puede leer el Ulises, o sea, a mí eso no me importa en el momento de ver una obra de arte. A mí sí, porque pero yo no... Preguntarle al artista si leyó el Ulises o no. Ya no lo veo inocentemente, yo no veo las obras inocentemente. Nadie, me parece. No, hay muchas. Yo cuando tenía 18 años o 20 años las veía con un grado de inocencia que no las veo ahora. Es decir, cuando tenía 20 años, o no, menos, cuando tenía 15 años leía de Roland Barthes. ¿Lo tiran a Roland Barthes? Sí. Roland Barthes tenía un estudio muy simpático sobre el catch. El catch es Titanes en el Ring. Tenía un estudio sobre el Titanes en el Ring, en el cual llegaba a la conclusión que en definitiva la gente que veía Titanes en el Ring era lo mismo que leer la Ilíada. Yo que había leído la Ilíada me parecía simpático y chacotero a los 15 años. Ahora me di cuenta que era un delirio. Eso. Pero bueno. ¿Y no puede ser válido el delirio? No, ¿sabes por qué? Te lo pregunto respetuosamente. No, porque no tenemos tiempo. Si no te explicaba el porqué. ¿Tenemos un minuto? No tenemos. Entonces no tenemos. Entonces pero tenemos más programas. Tenemos más programas que vamos a volver a invitar. Vamos a retomar, pero volveremos. Lo que tenemos grabado, así que vamos quieren ir a lo fácil. Sí. Recordamos que acá estamos con Mariano Sapia, que le agradecemos mucho que nos haya visitado el día de hoy, quien hicimos este programa, El Verso del Arte. Somos artistas en cooperativa, Noelia Farías, Paula Otegui, Florencia Frasquina, Balbina Lightoller,
nuestra panelista invitada de todos los sábados, Marisa Domínguez, y en la operación Ariel Fronte. Buenas noches, nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado. Nos escuchamos. Ya.